Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles paz y bienestar. Y bueno, este transcurrir de la vida y vivida en el Señor, pues siempre y a pesar de las dificultades, es más llevadera. Digamos, mi cruz y mi yugo es llevadero y mi carga es ligera cuando la vivimos verdaderamente en esa presencia del Señor, que es nuestra fuerza, que es nuestra paz, que es nuestra consolación, y más en estos tiempos donde nos hemos sentido tan frágiles y a veces tan impotentes frente a la enfermedad, frente a esta pandemia que ha hecho ver en un modo evidente qué tan frágiles somos, que no somos omnipotentes, que tenemos cosas muy grandes, muy maravillosas, pero que somos tal cual vulnerables y que somos débiles y que necesitamos de ese apoyo de Dios y de los otros, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante esto que pretende alimentarnos permanentemente, ¿no? Hoy hay una semilla agustiniana en la que es una respuesta de Agustín a cuestionamientos de algún parroquiano, digámoslo allí, que ahorita vamos a dar el nombre, y propone una reflexión que nos habla un poco sobre la purificación en lo temporal, en lo que respecta a esta vida y al proyecto de vida que tenemos. Yo pienso que todos pasamos por un proceso de purificación de lo temporal, y purificación significa ubicación de muchas cosas, ¿no? Purificación de los valores y de las prioridades que tenemos y que damos a las cosas, purificación de nuestras opciones, de nuestras propias metas, purificación de nuestra vida personal, de la vida de pareja, de la vida de familia, en fin, es un tema general de la purificación, como un camino que nos prepara a un desenlace enfocado también hacia esa eternidad bienaventurada. Obviamente hablo desde la perspectiva creyente, ¿no? Vamos a ver este texto que puede tener su grado de dificultad, pero todo cuando lo cogemos de la mano del Espíritu Santo siempre va a ser de gran riqueza para nosotros, ¿no? Es como el Agustín también se pregunta y también trata de resolver cuestiones que tratan de hacernos claridad acerca de las cuestiones que nos suceden en esta vida y de lo que entendemos por una, por una purificación, ¿no? Muy buenos días para todos los que nos acompañan en este momento en la semilla. Miren el texto. Dice así: el fuego purificador de esta vida temporal. Ahora bien, no pudiendo ser falsos estos tan manifiestos y clarísimos testimonios apostólicos, aquel otro del apóstol que aparece un poco oscuro. Entonces, va a citar al apóstol Pablo, ¿no? Va a decir: los que edifican sobre el fundamento, que es Cristo, no oro, no plata o piedras preciosas, sino maderas, heno o paja, se ha de entender de tal modo que no esté en contradicción con aquellos tan claros y evidentes. Sigamos la reflexión para verla más clara. Pues se dijo que se salvarán a través del fuego, porque gracias al fundamento no perecerán. O sea, el fuego, muchas veces entendido como la tribulación, el fuego entendido como ese proceso en el que maduramos nuestra relación con muchas cosas, en el que entendemos muchas otras. Es el fuego, cuando está puesto desde el fundamento, purifica todos los escenarios de la vida que tenemos, ¿no?
Entonces, por eso dice, por eso se dijo, se salvarán a través del fuego, porque gracias al fundamento no perecerán, ¿no? O sea, tanto la plata como el oro y las riquezas, tanto el heno como la paja y la madera, ambos, dice, se salvarán por el fundamento. Y ese fundamento, pues vamos a ver que es Cristo. En Cristo es el fundamento. Pero vamos a ver qué es lo que añade Agustín a esta reflexión. Dice, las maderas, el heno y la paja, no sin motivo, pueden entenderse de los deseos de las cosas temporales, ¿no? Fíjense, las maderas, el heno y la paja, no sin motivos pueden entenderse de los deseos de las cosas temporales, que aunque lícitamente concedidas, no pueden perderse sin dolor del alma, ¿no? Mas cuando este dolor abraza o purifica, bien interesante, si Cristo de tal modo es el fundamento en el corazón, o sea, si Cristo es el fundamento en el corazón, que ninguna cosa se le anteponga, y prefiere el hombre carecer de las cosas que así ama antes que de Cristo, entonces se salva pasando por el fuego. Esto es bien interesante. Cuando el fundamento es Cristo y ninguna cosa se le antepone, o sea, es el principio, el primer principio es amar a Dios sobre todas las cosas. El que tiene claro el primer principio, que nada lo antepone, que no antepone a Dios y a Cristo nada, y prefiere carecer de esas cosas que carecer de Cristo, ¿ah? Entonces se salva pasando por el fuego. Es a veces pasar por esa experiencia de la purificación de las cosas temporales a las cuales muchas veces les damos el alma, la mente, el corazón, aquello que debemos darle solamente a Dios, a veces se lo damos a las cosas que son necesarias, pero que no son las que definitivamente al final, sea allá o sea aquí, son el motor de nuestra felicidad, ¿no? Por el contrario, si en el tiempo de la tentación prefiere poseer las tales cosas temporales y mundanas más que a Cristo, no le tiene como fundamento, ya que prefiere estas cosas en su lugar, preferir las cosas en lugar de Cristo, siendo así que el edificio nada hay más importante que el fundamento. O sea, a veces preferimos las cosas, el apego a las cosas, y cuando se habla del apego a las cosas no es obviar la necesidad de las cosas, sino enfocar la vida, desgastar la vida en función de las cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese punto, estamos desgastando muchas cosas de la vida, ¿no? Entonces, el que no construye sobre ese edificio, sino sobre las cosas de la temporalidad que son necesarias, pero hay que darle su lugar en la vida, pues podemos estar pasando bastantes dificultades, ¿no? Sigamos la reflexión. Así pues, el fuego de que habla el apóstol, cuando habla el fuego que purifica, decimos que el fuego purifica, debe entenderse que es de tal naturaleza que ambos pasen por él, conviene a saber. Tanto el que edifica sobre este fundamento, o sea, sobre oro, plata y piedras preciosas, como el que edifica sobre madera, heno y paja, o sea, son como valores diferentes, unos valores más frágiles, otros como el oro, la plata y las piedras preciosas, que son mucho más duraderos, de los valores duraderos y los muy temporales, ambos, porque después de haber dicho esto, el fuego probará cuál es la calidad de la obra de cada uno. O sea, tanto el oro como la plata, como el heno, como la madera y como la paja, el uno desde su sencillez y simplicidad, el otro desde su fuerza, el otro desde su calidad, ambos cosas serán purificados en el fuego y
cada uno recibirá y probará la calidad de lo que cada uno es, ¿no? Entonces esto es bien interesante. Entonces, aquel cuya obra subsista recibirá recompensa. Aquel que sea capaz de subsistir, aquel que sea capaz de decidir inteligentemente en el mundo de los valores que decide, en el lugar que ocupan las cosas, incluso las personas, porque yo no le puedo dar el lugar de Dios a las personas. Yo no puedo convertir en Dios a mi esposo, a mi novio, a mi hijo, a mi mejor amigo. Yo no puedo convertir nada en convertirlo en un ídolo, porque todo lo que sea de acá, llámese personas, llámese oro, llámese plata, llámese heno, llámese madera, llámese paja, todo lo que es de acá, todo es pasajero. Lo tenemos acá para las necesidades de acá. Hay que tenerlos, pero no dejarse poseer por ellos, dice Agustín. Por consiguiente, no probará el fuego la obra de uno solo, sino la de los dos. Entonces, tanto el oro como la plata y como las cosas sencillas, todo será probado en un fuego, de ver qué en realidad es lo que subsiste al final, ¿no? Ahora bien, la prueba del fuego purificador. Entonces, la tentación de la tribulación es un cierto fuego, dice Agustín, del cual claramente en otro lugar está escrito: el horno prueba los vasos del alfarero, la tentación de la tribulación a los hombres justos. Por esta tribulación se verifica a veces en esta vida lo que dijo el apóstol, como sucede, por ejemplo, los fieles de los cuales uno piensa que las cosas son de Dios y cómo agradar a Dios. Esto es, edifica sobre el fundamento, que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas. O sea, Cristo es el mayor valor. Dice que esos fieles que construyen sobre la roca, diríamos nosotros, sobre el fundamento que es Cristo, edifican sobre lo estable, sobre lo bello, sobre lo duradero, sobre lo precioso, sobre lo que da verdaderamente gozo y alegría. Mas el otro piensa que las cosas del mundo, como agrada a su mujer, es a saber, edifica sobre el fundamento de madera, henos y paja. O sea, cuando le doy el valor y el amor a cosas que no tienen un valor tan grande, que le doy el valor absoluto a lo que no lo tiene, o sea, cuando son maderas, henos y paja, a las cosas muy ordinarias, a las cosas que sé que definitivamente van a pasar, que las necesito, ojo, no puedo prescindir de ellas, las necesito, pero no les doy el corazón. Entonces, la obra de aquel no es consumida porque no ama esos bienes cuya pérdida puede atormentarles, de los que viven atormentados por la pérdida de los bienes temporales. Agustín dice que a veces vivimos el miedo de perder lo que tenemos porque le hemos dado. No, las cosas que tenemos pasan y van pasando, usémoslas, es el valor de uso, disfrutémoslas, hagámoslas posible para otro, que nos sirvan para llevar una vida digna, pero no darles nunca el corazón. Entonces, este proceso de purificación en relación a las cosas temporales, de purificar aquí para prepararnos también para ese momento eterno, para el momento del encuentro con el Padre. O sea, que el gozo principal sea, al final, sea encontrarme con el Padre Dios. Todo lo demás pasa a un segundo plano, todo lo demás fue importante, todo lo demás ocupó un valor, todo lo demás era significativo, pero el punto final está en que nada de las cosas, ni el heno, ni la paja, ni la madera, ni el oro, ni la plata, ni las riquezas, ni las piedras preciosas por ellas mismas eran el sentido último de mi vida, porque mi vida no se agotaba aquí en esta historia, sino que continuaba en una historia que es la historia en la casa del Padre, la historia en la casa eterna, donde construiremos ya no desde estos criterios humanos de la necesidad, sino sobre los criterios de eternidad, y que el Señor pues nos dé la sabiduría para saberlo elegir.
Entonces vamos a pedirle hoy a Dios precisamente eso. Como termina Agustín diciendo, preferiría más bien carecer de las cosas terrenas que de Cristo, y ni por el temor de perderlas lo abandonaría. Fíjense, es que esta afirmación es bien interesante. Preferiría más bien carecer de las cosas terrenas que de Cristo. Sé que de las cosas terrenas difícilmente puedo carecer, y a veces cuando carezco puedo vivir la injusticia y la miseria. Pero también vivo el abandono en Dios, donde la providencia también se hace presente y con el pan diario de cada día aparece, ¿no? Pero preferiría más bien carecer de esas cosas terrenas que de Cristo, y ni por el temor de perderlas le abandonaría, aunque sufra el perderlas, dice. Pero lo que yo no quiero perder es a Cristo, porque Cristo es fuente de sentido permanente, fuente de sentido en la abundancia y fuente de sentido en la carencia también. Entonces Cristo se convierte en una fuente de sentido que me permite darle el lugar a cada cosa. Y esto es bien, bien interesante. Entonces, ese tal claramente se salvará, si bien como quien pasa por el fuego, porque le purifica el sentimiento de las cosas. O sea, es un fuego que purifica el sentimiento de las cosas que se habían perdido, pero a las cuales no se les había entregado el amor. O sea, yo no había dado mi corazón a ellas. A veces se perdieron, pero en la vida muchas cosas de estas se pierden y vuelven y se recuperan. Pero el sentido, el amor, el cariño, las cosas verdaderamente significativas no tienen un valor monetario, ni son oro, ni son plata, ni son riquezas, ¿no? Entonces, hoy le pedimos a Dios que nos haga firmes en la incorrupción de su fundamento, que es Cristo. Entonces, en Cristo estaremos firmes, en Cristo estaremos sólidos, porque en Cristo podemos darle sentido a esas cosas básicas, elementales de la vida, como la paja, el heno, la madera, las cosas que diariamente necesitamos, o las cosas grandes como el oro, la plata, las riquezas, como muchas otras cosas que son muy bellas en la vida, pero que ni unas ni otras nos distraigan de querer y desear el bien más grande, que es Cristo en mí. Cristo en mí es la mayor riqueza, porque desde ahí todos los demás seguramente puede llegar, y puede llegar con mucho sentido, y me puede hacer la vida muy llevadera. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este camino de ir purificando nuestra relación con las cosas. Un abrazo a Herme. Herme, hace días que no te veo con los mocosos, con esa bella familia que tienes. A Herme, a mi querido amigo Leonardo, y a los que están conectados hoy aquí en la semilla agustiniana, que espero pues que siempre, cada vez tengamos esa semillita en el corazón para pensar sobre cómo hacer mejor y cada vez más fuerte nuestra vida cristiana. Nos vemos entonces 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora de Filadelfia, en nuestra Santa Eucaristía. Que el Señor los bendiga, la Virgen nos acompañe.